2.5 Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen señorial y sociedad estamental. Ahora que hemos estudiado cómo se crean los reinos cristianos y la expansión que emprenden frente al Andalus, también llamada Reconquista, es el momento de ver cuál fue su organización política por un lado y su organización social por otro. Concretamente, vamos a centrarnos en el caso de Castilla, procedente del reino asturleonés, en el reino de Aragón y en menor medida, ya en el vídeo siguiente, en el reino de Navarra. Y vamos a empezar con su organización política. Ambos reinos compartían dos elementos clave: la monarquía y las cortes. Tanto una como otros tenían elementos en común y elementos que los diferenciaban. La monarquía en ambos reinos era hereditaria, no electiva como vimos en el caso del reino visigodo, y no solo hereditaria, sino que se consideraba patrimonial. Esto significa que el reino era patrimonio personal del rey, es decir, una propiedad suya, de igual manera que podía poseer un castillo, una espada o unas tierras. Por ello, era muy común que un rey, a su muerte, dividiese el reino en porciones entre sus distintos herederos, o que por el contrario a su vez pudiese heredar propiedades de distintos reyes. No obstante, en Castilla la monarquía tendía a ser más autoritaria, por lo que el poder del rey era muy fuerte, con capacidad mayor para aprobar leyes o impartir justicia, mientras que los reyes de Aragón tenían menos poder, ya que su monarquía era pactista. En el pactismo se entendía que el rey había hecho un pacto con el reino, o en su lugar con sus representantes. Estos representantes, formados principalmente por nobleza y clero, aceptaban que el rey gobernara siempre y cuando se atuviese a las reglas pactadas y respetase sus privilegios y sus prerrogativas. Si esto no se cumplía, se podía dar por roto el pacto y por tanto el rey podía ver peligrar su posición. Por esto, el rey de Aragón tenía limitados sus poderes y debía mantener este equilibrio con su reino. Por otro lado, las cortes. Las cortes procedían de la antigua Auda Regia de la monarquía visigoda. Era un órgano de representación de los distintos órganos sociales que formaban el reino, también llamados estamentos. Pero si en el Auda Regia solamente había clérigos y nobles, en estas cortes va a haber clérigos, nobles y pueblo llano, es decir, representantes de ese tercer estado que habitaban las ciudades. La primera vez que se convocan unas cortes que incluyan a los tres estamentos va a ser en León en el siglo XII, y más adelante aparecerán en Aragón y Barcelona en el XIII, y por último en Navarra en el XIV. Más de una diferencia clara, y es que en León y junto a ella, en Castilla, las cortes van a tener un carácter consultivo, es decir, el rey las convoca solo para consultar la opinión de los representantes de las cortes, pero no está obligado a obedecer sus designios. Por otro lado, en Aragón y Navarra, en relación con ese pactismo del que hablábamos antes, tienen poder legislativo, por lo que pueden aprobar leyes que el mismo monarca debía obedecer. Pasemos ahora al estudio de la sociedad en estos momentos. La sociedad en estos reinos estaba dividida en estamentos, lo que forma una llamada sociedad estamental. Y un estamento es un grupo social al que se pertenece por nacimiento. Por ejemplo, si un marqués tenía un hijo, este también sería marqués, o por lo menos pertenecería a la alta nobleza. Si por el contrario un campesino tenía hijos, estos seguirían siendo campesinos. Por tanto, la movilidad social, es decir, la posibilidad de ascender en este sistema, era extremadamente reducida. Los estamentos privilegiados de este sistema eran la nobleza y el alto clero. Los privilegios que se contaban eran muy altos, ya que eran los propietarios de amplias extensiones de terreno agrícola, que eran la principal fuente de riqueza sobre las que podían ejercer amplios derechos. Por ejemplo, tenían privilegios económicos como cobrar impuestos sobre sus campesinos, o decidir qué impuestos habría y cuánto se tenía que pagar. Tenían privilegios jurídicos, también conocidos como señorío jurisdiccional, es decir, podían dictar normas y leyes en sus dominios e incluso juzgarlos. Todo este conjunto de poderes y privilegios se conocía como régimen señorial y formaban esta sociedad estamental o sistema feudal. Por otro lado, los estamentos no privilegiados componían la mayoría de la sociedad. A su vez, eran principalmente campesinos, que podían ser libres, es decir, propietarios de sus propias parcelas,
o siervos. Los siervos no poseían tierras, sino que trabajaban las de los estamentos privilegiados a cambio de pagarles una serie de impuestos por ello. Podía ocurrir que estos siervos incluso estuviesen adscritos a la tierra. Esto significaba que estaban vinculados a ella, por lo que no podían abandonarla, y si el señor decidía venderla, ellos iban incluidos en el lote. Por último, había una reducida minoría llamada burguesía. La burguesía, formada por los burgueses, eran los habitantes de las ciudades o burgos, que al vivir fuera del alcance de los nobles, tenían más libertad y autonomía que los campesinos. La burguesía se dedicaba a actividades económicas como la artesanía o el comercio, y a partir del siglo XII, varios burgos van a incrementar su tamaño, se van a enriquecer, y los reyes se van a ir apoyando en ellos frente a la nobleza, por lo que la importancia de la burguesía se va a multiplicar.